¿Alguna vez has olido óxido en el aire, aunque no hubiera ningún metal alrededor? ¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que algo viejo y olvidado aún respira, aunque esté cubierto de polvo? En el vídeo de hoy conocerás la historia de El alma del óxido, un oscuro relato de ruinas, ecos de sufrimiento y una presencia que se niega a oxidarse con el tiempo. Esta no es una historia común. Es un descenso lento y opresivo a través de pasillos corroídos, donde cada detalle importa, porque es en los pequeños ruidos, en las grietas de las paredes, donde se esconde el terror. Así que presta atención a cada parte de este vídeo, porque hay señales, hay pistas, y hay algo esperando a que te des cuenta de que nunca se fue. Deja un me gusta ahora mismo si te gustan las historias de terror psicológico. Esto ayuda al canal a seguir ofreciendo narrativas que juegan con tu mente, no solo sustos baratos. Y prepárate, porque el alma del óxido no grita, cruje. Antes del crujido de la puerta, antes del sonido de las cadenas arrastrándose por el suelo de hormigón, era como sangre vieja, expuesta al aire durante años. El tipo de olor que parece alojarse en el fondo de la garganta y se niega a irse. Cuando Samuel heredó el viejo depósito de chatarra de su abuelo, una estructura corrompida por el tiempo y olvidada en las afueras de la ciudad, no esperaba nada más que telarañas, ratas y el cómodo silencio del abandono. Pero lo que encontró fue algo arrastrándose bajo el óxido. Las paredes estaban cubiertas de placas de metal corroídas, algunas de las cuales aún goteaban una humedad no identificada. Había partes de la estructura que parecían haber sido consumidas, como si el propio hierro se hubiera podrido desde adentro hacia afuera. Pero no había señales de agua, infiltración o clima reciente. Solo marcas irregulares, casi orgánicas, como venas secas que recorren la carrocería. En una de las mesas había herramientas antiguas, pero cuidadosamente ordenadas, como si alguien todavía las utilizara. Y una nota: no muestra óxido. Ella lo ve. A Samuel esto le pareció ridículo, algo típico de su abuelo, un hombre seco, obsesionado con cosas viejas y teorías lunáticas. Pero cuando tocó una de las llaves, sintió un escalofrío que le recorrió el brazo. No como frío, sino como estática. Un zumbido, muy bajo, susurrando justo dentro del oído, como si el óxido mismo estuviera vivo y vibrando. Aún así, lo ignoró. Llevó algunas herramientas al auto, pero se dio cuenta de que estaban calientes. Incluso sin luz solar, incluso después de décadas en un cobertizo cerrado. Esa noche, el olor no abandonó sus manos. Lo lavó con jabón, frotando hasta que le quemó la piel. Pero el aroma persistía, más fuerte, más ácido. Y cuando despertó, encontró una marca rojiza en el suelo del dormitorio. Un rasguño hecho con dedos de metal, que apuntaba a la puerta del armario. Juró que lo había dejado cerrado. Dentro, entre la ropa, colgaba de una percha una única llave oxidada. Uno que nunca había visto antes. Con una notita pegada con alambre: ahora sabe quién eres. Samuel intentó convencerse de que era una coincidencia, un truco de su propia mente. Pero había algo en ello que parecía intencional. El óxido no era solo corrosión. Era un recuerdo. Era hambre. Y ahora ella lo había tocado. Al día siguiente, Samuel regresó al cobertizo decidido a descubrir el origen de aquella llave. El aire parecía incluso más denso que antes, no por el polvo, sino por una quietud que pesaba muchísimo, como si el espacio contuviera la respiración. Caminó entre montones de hierro retorcido y de chatarra amontonados como esqueletos oxidados. Los sonidos a su alrededor parecían apagados. No hay pájaros. No hay coches a lo lejos, solo el sonido desigual del metal crujiendo, como si se estuviera contrayendo o susurrando. Caminó hacia la parte trasera del cobertizo, donde nunca había estado antes. Allí encontró una puerta más pequeña, casi oculta detrás de paneles desmontados. Estaba cerrado con llave, pero cuando buscó en su bolsillo se dio cuenta de que la llave que colgaba en el armario ahora estaba con él, aunque no recordaba haberla cogido. Al encajar en la cerradura, el óxido del mango se desmoronó como carne vieja y la puerta cedió con un crujido que sonaba humano. El espacio detrás era estrecho, sofocante, y conducía a una habitación circular construida con placas de acero soldadas entre sí, muchas de ellas con huellas de manos humanas impresas en el óxido, como si alguien hubiera intentado salir o entrar. En el centro,
Una silla de metal. No está pegado al suelo, sino que es pesado. Está sucio y cubierto de cuerdas rotas. Detrás de ella, unas palabras garabateadas en la pared. Vivió aquí. Y aún vive. El silencio que siguió fue absoluto, pero pronto fue reemplazado por algo peor. El leve tintineo de metal golpeando metal, que venía de arriba, de las vigas. Samuel miró y no vio nada, pero lo sintió. Una vibración que recorre la estructura, recorre las paredes, hasta llegar a tus pies. El óxido se estaba moviendo. Despacio, como si reaccionara a tu presencia. Y entonces oyó un susurro débil, casi suave, que le rasgó la mente como un clavo contra el cristal. Abriste. Llamaste. Ahora regresa. Samuel dio un paso atrás, pero el sonido persistió, no fuerte, no directo, sino envolvente, como si viniera de las entrañas del hierro. La habitación de chapa parecía latir, como si un corazón oxidado latiera lentamente en algún lugar invisible de las paredes. Y aún en medio del silencio, notó un nuevo sonido, un gemido delgado y prolongado que no estaba hecho de voz, sino de fricción. El sonido de algo que se raya, se corroe, está vivo. Al salir de la habitación, se dio cuenta de que la puerta que estaba detrás de él había desaparecido. No cerrado o desaparecido. El pasillo ahora era continuo, como si la arquitectura se hubiera reinventado en su ausencia. Ya no sabía dónde estaba en el cobertizo y los contornos del espacio parecían borrosos. Las sombras, antes inmóviles, ahora temblaban incluso sin viento. Una silueta se movió en la distancia, pequeña, femenina, arrastrando los pies. Pero cuando parpadeó, se había disuelto en el brillo opaco del metal oxidado. El teléfono móvil en su bolsillo vibró. Una notificación de voz, enviada por un número desconocido. Cuando lo escuché, la grabación era incomprensible. Estática, silbido y un sonido como de hierro doblado a la fuerza, seguido de una risa ronca y húmeda. Samuel dejó caer el dispositivo. Cuando volvió a cogerlo, en la pantalla aparecía una única palabra parpadeante. Escuchado. Él corrió. O al menos lo intentó. Cada paso se sentía más pesado, como si el suelo absorbiera su peso, pegando las suelas de sus zapatos al óxido húmedo que lo cubría todo. El olor ahora era peor, no solo metálico, sino pútrido, como si la carne se hubiera derretido en las vigas del techo. Resbaló en un sendero viscoso, y cuando miró hacia atrás, vio huellas, pero no las suyas. Menores de edad, descalzo, y hecho de óxido fresco, todavía supurando. Antes de que pudiera levantarse, algo se movió encima de él. Un ruido sordo y retumbante provenía de las vigas altas, como una respiración que no necesitaba pulmones. Y una voz, ahora más clara, susurró desde la oscuridad. El óxido te ha tocado. Ahora eres suyo. Samuel se despertó tendido en el cemento, pero no sabía cuánto tiempo había pasado. La luz natural había desaparecido, o quizá nunca había entrado en la habitación. Todo a su alrededor era de un gris apagado, como si el óxido mismo hubiera absorbido el color del mundo. Sus manos estaban cortadas, manchadas con sangre oscura mezclada con partículas metálicas. Intentó recordar el camino de regreso, pero todo se había convertido en un laberinto. Pasillos que antes conducían a salidas ahora terminaban en paredes lisas, sin puertas. A cada paso encontraba señales de que alguien, o algo, había estado allí antes. Antiguos retratos clavados en planchas de hierro, quemados en los bordes. Ropa de niños unida con alambres. Un espejo roto que reflejaba no el rostro de Samuel, sino una figura parada detrás de él, inmóvil. Cuando se dio la vuelta, por supuesto, no había nadie allí. Pero el sonido no paraba. Ahora más afilado, como clavos raspando metal en algún lugar muy cercano. Como si algo se acercara, arrastrándose. Intentó escapar por la entrada principal, pero al empujar la puerta, sintió como si ésta respirara. El óxido palpitaba bajo sus dedos, cálido y lo suficientemente húmedo como para gotear por la cerradura. No fue oxidación. Era una secreción. Samuel gritó, pero no salió ningún sonido. No de la garganta. El grito venía de las paredes. Fue entonces cuando vio, una vez más, aquella figura. Una mujer delgada, de pelo largo y mojado, brazos imposiblemente largos y una piel tan seca como el metal corroído.
Ella no caminaba, ella se deslizaba. Sus ojos eran agujeros oscuros donde deberían haber brillado las pupilas. No tenía boca, pero el sonido que producía provenía del interior de su cuerpo, resonando en el entorno como si todo lo que la rodeaba fuera parte de ella. Señaló el pecho de Samuel. Allí, debajo de su camisa sudorosa y rota, había una mancha oscura, no sangre, sino óxido, que se extendía por su piel, por sus costillas, como una enfermedad que ya no podía detenerse. Y su voz resonó en lo profundo de su cráneo, no en sus oídos. Te estás quedando vacío por dentro, como me pasó a mí. El dolor en su pecho no era un dolor agudo ni ardiente. Era un dolor palpitante, como si algo latiera en su interior, un eco de lo que una vez había sido carne. Samuel se abrió la camisa con manos temblorosas y vio que la mancha de óxido se había profundizado. La piel se volvió rígida, se oscureció y al tocarla producía un sonido hueco y metálico. Lo que crecía en su cuerpo no era solo una marca. Fue una transformación. El cobertizo ahora parecía reaccionar a sus pensamientos. Cada vez que temía una dirección, el camino se abría para ella. Cada vez que intentaba resistirse, los pasillos se estrechaban, empujándolo hacia atrás. La entidad, esa mujer corroída, apareció en diferentes puntos, nunca acercándose demasiado, pero siempre observando, siempre guiando. Se dio cuenta, tardíamente, de que no estaba perdido. Me estaban llevando. Al entrar en una habitación cuyo techo se abría a un cielo cubierto de nubes bajas, Samuel vio el centro de todo. Un altar hecho de vigas retorcidas y losas cubiertas de símbolos dibujados con sangre seca y óxido vívido. Sobre él yacía un cuerpo, casi humano, pero con brazos demasiado largos y la cabeza vuelta hacia atrás, como si en algún momento hubiera intentado escapar de su propia columna vertebral. El olor era insoportable, no de muerte común, sino de hierro podrido, el olor de algo que nunca debía haber respirado. Mientras se acercaba, algo dentro de Samuel respondió. El latido en su pecho se intensificó y cayó de rodillas. Desde la pared de al lado, unos tubos improvisados empezaron a gotear un líquido rojizo, que formaba palabras en el suelo. Nacido de carne, elegido por el óxido. Sintió su presencia surgiendo desde atrás, como una brisa ardiente. Ella le susurró al oído, pero sus labios no se movieron. Abriste la puerta. Ahora serás el puente. Habitaremos lo que quede de ti. Samuel intentó zafarse, pero sus pies ya estaban atrapados. El óxido brotó del suelo como raíces vivas, envolviéndose alrededor de sus tobillos, subiendo por sus piernas y arrastrándolo hacia el altar. La superficie del altar era áspera, cálida, como si absorbiera el dolor de cada cuerpo que allí descansaba. Samuel sintió el óxido subir por su espalda, penetrando su piel como miles de pequeñas espinas metálicas, insidiosas, pausadas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no solo de dolor, sino de algo más profundo. Una sensación insoportable de ser observado, no por los ojos de la entidad, sino por cientos de pequeños puntos en las paredes, en las esquinas, entre los metales. Bruce tenía ojos, y todos se volvieron hacia él. Intentó gritar, pero el sonido que salía de su garganta ya no era humano. Fue un crujido seco y agudo, como el de una chapa metálica que se retuerce hasta romperse. A su alrededor, el metal vibraba. No son temblores físicos, sino una frecuencia, como si el espacio hubiera sido sintonizado con una nota imposible. Los huesos de Samuel resonaron con esa nota, y por un instante supo que ella, la cosa que residía allí, no era una presencia nueva. Ella siempre había estado allí, sobre el hierro de los rieles abandonados, en las puertas olvidadas, en los antiguos claveles de los ataúdes enterrados bajo fábricas condenadas. La criatura lo tocó por primera vez, no con las manos, sino con su ausencia. Allá donde quiera que se acercaba, el aire desaparecía, el calor se desvanecía y una sequedad opresiva tomaba su lugar. Ella no necesitaba invadir. El cuerpo de Samuel cedió por sí solo. Dentro de su mente se formaron imágenes, no recuerdos, sino recuerdos prestados. Hombres fundiendo metal y oyendo voces en las calderas. Mujeres consumidas lentamente por herramientas que nunca debieron ser forjadas. Y niños desapareciendo entre las máquinas, dejando atrás solo manchas metálicas y susurros. La voz regresó, ahora dentro de él,
mezclada con su propio pulso. Eres una cavidad. Eres un canal. El óxido necesita respirar. Y usará tus pulmones. Samuel entendió que no moriría. Al menos no como esperaba. Algo continuaría dentro de él, no solo viviendo, sino siendo llevado. Como un tumor consciente, hecho de acero muerto y silencio que grita. El altar lo consumió poco a poco. Samuel ya no podía sentir sus piernas, no por parálisis, sino porque ya no eran suyas. El óxido había reemplazado los músculos por cuerdas de metal y los huesos por barras vibrantes y pulsantes. El corazón latía a un ritmo extraño, demasiado lento, como si obedeciera a mecanismos ocultos. Todavía era un cuerpo, pero se convirtió en una máquina con miedo. Sobre él, colgando de las vigas, una maraña de cables y tubos descendía como las raíces de un organismo inverso. De ellos goteaba un líquido espeso, oscuro como el petróleo, pero con el olor acre de la sangre coagulada. Cada gota que tocaba su piel abría pequeñas heridas que no sangraban, sino que emitían vapor. La carne lo rechazó, pero el óxido lo aceptó. Fue un bautismo. Samuel intentó pensar, recordar su casa, el sonido de la lluvia en la ventana, la breve risa de alguien a quien amaba. Pero el recuerdo regresó corroído, truncado, como una vieja película quemada en los bordes. Lo que quedaba ahora era una conciencia atrapada entre el antes y el después, entre lo que había sido y lo que sería. Ya no era un hombre y aún no sabía lo que le esperaba. Un limbo hecho de crujidos, de calor amortiguado, de susurros tras las paredes. En medio de la niebla roja que dominaba el ambiente, vio otras formas. No vivo, pero tampoco completamente muerto. Cuerpos inacabados adheridos a las estructuras, como si hubieran intentado salir y no hubieran podido. Uno de ellos todavía respiraba. Un movimiento pequeño y rítmico, pero que producía un sonido metálico. La mirada vacía de la criatura se encontró con la suya. Con un esfuerzo sobrehumano, susurró: si ella entra hasta el fondo, olvidarás lo que es el silencio. Samuel, ahora sin aliento, sin voz, simplemente temblaba. Porque lo sabía. En el fondo, siempre lo supe. El silencio era un regalo de los vivos. Y en ese lugar, el silencio fue el primero en morir. El sonido. Siempre fue el sonido. Ya no había oscuridad, no porque hubiera luz, sino porque todo alrededor estaba hecho de sombra líquida y vibrante. Samuel estaba ahora en el centro de algo mucho más grande que el cobertizo. Aquella estructura industrial era apenas la piel de una entidad enterrada bajo siglos de óxido. Y dentro de ella, sintió el pulso vivo del hierro contaminado. La estructura respiraba. A través de él. La mujer, la cosa, se manifestó de nuevo. Yo no caminé. No flotó. Ella simplemente se reveló. Un momento antes no estaba. Y luego sí. Como si el tiempo mismo tuviera un punto ciego. Ella extendió la mano y le tocó el pecho con un dedo demasiado largo y afilado como una uña antigua. El tacto no dolió. Lo que le dolió fue el sonido que escuchó a continuación. El susurro de cientos de voces que venían del interior de su propio cuerpo. Algunos suplicaron. Otros se rieron. Samuel cayó de lado y por un segundo vio su reflejo en una placa de metal que había frente a él. Ya no era él. Los ojos eran opacos, como vidrio quemado. Los dientes tenían manchas de óxido. Su piel parecía marcada por huellas, como si pequeños gusanos de hierro se arrastraran debajo de ella, trazando mapas hacia un destino incierto. Aún así, el reflejo lo miró fijamente, y parpadeó desincronizado. Fue en ese momento que lo sintió. La conciencia que compartía con la cosa se había expandido. Eran dos, y al mismo tiempo, solo uno. Ahora podía escuchar sus pensamientos, pero no en palabras, sino en temperaturas, en presión, en las grietas del acero retorcido. La entidad era antigua. Antes de la fábrica, había sido convocado por el dolor, alimentado por el abandono, y ahora crecía a medida que más cuerpos eran corrompidos por el tiempo, por la negligencia. El mundo deja de contenerme. Empiezo a habitar, dijo ella en su interior. Y Samuel, sin saber por qué, lloró. Porque entendió que no había salvación, ni para él ni para el lugar. El óxido no era solo descomposición. Fue un deseo, un apetito. El suelo bajo los pies de Samuel cedió. No fue una caída.
Fue una entrega. El hormigón se abrió como si se hubiera corroído desde dentro, revelando una pendiente oscura, bordeada de escaleras de hierro torcidas y tuberías que vibraban con el toque del aire. La caída duró poco, pero el impacto fue eterno. Aterrizó sobre algo que crujió, una cama hecha de piezas viejas, barandillas rotas, clavos oxidados, cada uno pulsando con calor vivo, como si hubiera sido arrancado de un cuerpo que aún sufría. Abajo, en lo que parecía el corazón de la estructura, había un horno. Pero no ardió con fuego. Ardía con sonidos. Cada abertura, cada tubo y cada rendija expulsaba una frecuencia. Algunos son graves, casi imperceptibles, otros son demasiado agudos para ser escuchados sin dolor. Y en el centro, algo se alzaba. Un tótem deforme de hierro fundido, con caras fundidas que se elevaban y se hundían en su superficie, como almas atrapadas en un metal que nunca se había enfriado. Samuel fue empujado hacia él, no por las manos de la entidad, sino por el mismo suelo que se movió bajo sus pies, obediente a la voluntad oxidada. El tótem lo reconoció. Se abrieron grietas en su base, como bocas esperando, hambrientas, carne nueva. Y antes de que pudiera reaccionar, fue atravesado por hilos tan finos como un cabello, pero afilados como una navaja. Entraron por tus poros, por tu boca, por tus ojos. Y el dolor fue una explosión silenciosa que reconfiguró su existencia. Pero lo peor estaba aún por venir, porque en el momento en que fue traspasado, él vio a todos los que habían estado allí antes. Obreros, vagabundos, curiosos, todos capturados por la misma promesa inconsciente. La curiosidad frente a la decadencia. El deseo de explorar lo que había sido abandonado. Cada uno de ellos era ahora parte del tótem. Cada uno de ellos seguía gritando, incluso sin boca. Y comprendió, con absoluto horror, que ese era el propósito. El hierro no solo alimentaba, sino que almacenaba. Samuel ya no era solo el mismo. Su cuerpo se levantó, pero la voluntad no era suya. Veía el mundo a través de ojos distorsionados, como si cada imagen pasara a través de una capa de vidrio agrietado y oxidado. Los sonidos eran apagados, prolongados, como si el tiempo transcurriera dentro de un pozo de barro espeso. Y lo más terrible, sintió el tótem respirando dentro de él. No un órgano, sino una presencia, inmóvil y eterna, que exige adoración silenciosa. El óxido se estaba apoderando del mundo que nos rodeaba. Cada paso que daba dejaba rastros naranjas y marrones en el suelo. Las paredes, antes cubiertas de moho y polvo, ahora se volvieron lisas, húmedas y metálicas. Las sombras se alargaron incluso sin luz, como si el espacio respondiera a una nueva geometría. La mujer, o lo que quedaba de ella, observó satisfecha. Su forma se había diluido, esparciéndose por cada rincón de la estructura. Ella era el lugar en sí. Cuando Samuel finalmente llegó a la salida, o a lo que alguna vez había sido una salida, encontró una escalera corroída que conducía a la oscuridad. Cuando lo tocó, la escalera volvió a formarse sola. El hardware ajustado para recibirlo. El mundo de arriba todavía existía, pero ahora no como refugio. Era el siguiente objetivo. Él sería el portador. El conductor del óxido viviente. Aquella antigua entidad no solo quería un templo. Quería expandirme. Y Samuel, ahora convertido, fue la puerta de entrada. El último recuerdo humano que quedaba en su mente intentó resistirse. Por un momento pensó en arrojarse al abismo, en enfrentarse al silencio absoluto de la muerte. Pero ya no hubo silencio. Nunca más. Dentro de él, las voces repetían la misma frase, como un canto invertido. El mundo nos abandona. Nosotros lo habitamos. Y luego subió. Afuera, la primera gota de lluvia caía sobre la barandilla oxidada, tintineando como una campana de funeral. El óxido fluía como sangre nueva y la ciudad, dormida, ni siquiera notó la grieta que resonaba desde el interior de la tierra. El chasquido de algo antiguo, finalmente despertando.